Necesito un novio para mañana. Millonario oye el secreto de su limpiadora, el secreto que él no debía escuchar. El millonario se quedó paralizado en la puerta cuando escuchó a su empleada doméstica suplicar por teléfono. «Mamá, necesito un novio para mañana. Inventaré uno si es necesario». Pero lo que pasó después cambió la vida de los dos para siempre. Gente como tú no consigue novio, Marcela. Consigue patrona y da gracias a Dios por eso. Esas fueron las palabras exactas de Ivonne Castellanos de Villarreal, esposa del magnate inmobiliario Andrés Villarreal, dueño de un penthouse de $4.200.000 en el corazón de Polanco, con vista panorámica a todo Chapultepec. Un reloj Audemars Piguet Royal Oak de $185.000 brillaba en su muñeca izquierda cada vez que levantaba la copa de champán para brindar por su propia satisfacción. Antes de continuar, querida, si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Hay muchas historias esperándote aquí. La mañana había comenzado como todas, en aquel departamento que ocupaba todo el piso 32 de la Torre Lirio, una de las más exclusivas de la Ciudad de México. Marcela Solís llegó a las 6:45, como cada día desde hacía 3 años. Dejó sus zapatos gastados junto a la puerta de servicio, se puso las sandalias de plástico blanco que Ivonne le exigía usar dentro de la casa, y empezó a limpiar. El mármol del vestíbulo siempre estaba frío. Los ventanales dejaban entrar una luz que a esa hora parecía líquida, dorada, casi cruel de tan bonita. Todo en ese departamento era perfecto. Los cuadros originales de Rufino Tamayo, valuados en más de $3 millones. Las alfombras persas que Marcela aspiraba con las manos temblorosas, porque Ivonne le había dicho una vez, con la boca llena de fruta: si arruinas una sola fibra, la pagas con tu vida entera. Marcela tenía 26 años, piel morena, cabello largo recogido siempre en una trenza apretada, manos que conocían el cloro, el limpiador de acero, el jabón industrial, manos que también, en otro tiempo, habían pasado páginas de libros de contabilidad hasta las 3 de la mañana. Pero eso nadie lo sabía, nadie en esa casa, nadie en esa colonia, nadie. Aquella mañana Ivonne tenía visitas. 3 amigas de su círculo social llegaron a las 10 con bolsas de Chanel y Carolina Herrera, tacones que golpeaban el mármol como pequeños martillos de vanidad. Se sentaron en la sala principal, la que tenía los sillones de cuero italiano importados de Milán, y pidieron café. Marcela, el café. Y que no esté tibio como la última vez. Sí, señora. Marcela sirvió. 4 tazas de porcelana Hermès, 4 cucharitas de plata, 4 servilletas de lino bordadas con las iniciales de Ivonne. Todo perfecto, todo en silencio. Las amigas hablaban de la boda de Paulina Garza de Montemayor, la hija de un senador. Se celebraría el sábado en Hacienda San Gabriel, con 300 invitados y un presupuesto que superaba los $2 millones solo en flores. «Yo ya tengo mi vestido», dijo Ivonne, cruzando las piernas. «Oscar de la Renta. Me lo trajeron directo de Nueva York». «Divino», dijo Lorena, la más delgada, mirando su teléfono. «¿Y tú, Marcela, tienes novio?» La pregunta vino de Carmen, la más joven del grupo. No fue cruel, fue peor, fue curiosa. Como quien pregunta si un animal del zoológico tiene nombre. Marcela sintió el calor subir por su cuello. «No, señora». «Ay, qué lástima», dijo Carmen, y volvió a su teléfono. Ivonne sonrió. Esa sonrisa que Marcela conocía bien, la sonrisa que venía antes del golpe. «Es que gente como Marcela no consigue novio, Carmen. Consigue patrona, y da gracias a Dios por eso». Las 4 rieron. No con crueldad abierta, con algo peor, con naturalidad, como si fuera un hecho,
como si el cielo fuera azul y Marcela no mereciera amor. Marcela recogió las tazas. Sus manos no temblaron. Había aprendido a controlar eso. El temblor se fue para adentro, se instaló en el pecho, donde nadie podía verlo. Caminó hacia la cocina. Puso las tazas en el fregadero. Abrió la llave del agua para que el ruido cubriera todo. Y sacó su teléfono. Marcó el número de su madre. «Mamá, ¿qué pasó, mija? ¿Estás bien? Mamá, la boda de Lupita es mañana». «Ya sé, mi vida, tu hermana está como loca con los preparativos». «Mamá, necesito un novio para mañana». Silencio. «Marcela, ya sé lo que vas a decir, pero no puedo llegar otra vez sola. No puedo. La tía Remedios, la abuela de Beto, todas van a empezar otra vez con lo mismo». «¿Y el novio, Marcela? ¿Ya para cuándo, Marcela?» «No puedo, mamá. Voy a inventar uno si es necesario». «Mi hija, no tienes que inventar nada. Tú vales más que...» «Mamá, tengo que colgar. Me están llamando». Cortó. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Respiró hondo. Se alisó el delantal y salió de la cocina con la cara perfectamente compuesta, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Andrés Villarreal estaba parado en el pasillo que conectaba su estudio privado con la cocina. Había salido a buscar agua. La puerta estaba entreabierta y escuchó todo. Cada palabra. Andrés tenía 30 años. Alto, delgado, con ese tipo de elegancia que no viene del dinero, sino de la certeza de haberlo tenido siempre. Traje oscuro de Tom Ford. Zapatos hechos a mano en Florencia. Cabello negro perfectamente cortado. Ojos que normalmente no miraban a nadie que no estuviera a su nivel. Pero ahora miraban a Marcela. No con lástima, no con curiosidad, con algo que él mismo no reconocía. Algo que se parecía al reconocimiento, como si por primera vez en años hubiera escuchado a alguien decir la verdad en esa casa donde todo era de diseñador y nada era real. Marcela lo vio. Se quedó helada, los ojos muy abiertos, el teléfono todavía tibio en la mano. «Señor Villarreal, yo...» «No tienes que explicar nada, Marcela». Su voz fue suave, demasiado suave para esa casa. «Escuché sin querer. Lo siento». Marcela bajó la mirada. El piso de mármol reflejaba la luz como un espejo cruel. Ella podía ver su propia sombra, pequeña, oscura, atrapada entre líneas de lujo que nunca le pertenecerían. «Permiso, señor». Pasó junto a él, rápido, sin mirarlo. Olía a jabón de lavanda y a cloro. Andrés se quedó ahí, parado, con un vaso vacío en la mano y una pregunta que no sabía cómo formular. El resto del día fue normal. Marcela limpió los baños con bicarbonato. Planchó 3 camisas de seda. Preparó la cena, salmón con alcaparras, ensalada de arúgula, pan artesanal que Yvonne encargaba de una panadería en la Roma Norte que cobraba 400 pesos por pieza. Sirvió, recogió, lavó. Y a las 9 de la noche, cuando ya nadie la necesitaba, tomó sus zapatos gastados y caminó hacia la puerta de servicio. Antes de salir, su teléfono vibró. Un mensaje de un número que no tenía guardado. «Marcela, soy Andrés Villarreal. Sé que esto es raro, pero si necesitas un acompañante para la boda de tu hermana mañana, puedo ayudarte. No tienes que decir que sí. Solo quería que supieras que la oferta está ahí». Marcela leyó el mensaje 3 veces. 3 veces. Se recargó contra la pared del pasillo de servicio. El foco del techo parpadeaba. El piso era de cemento gris. Afuera, la Ciudad de México rugía con sus millones de luces y sus millones de soledades. Guardó el teléfono en el bolsillo del delantal. No respondió. Pero tampoco borró el mensaje. Y esa noche, en el microbús de regreso a Iztapalapa, con la frente apoyada en el vidrio frío y las luces de la ciudad pasando como estrellas fugaces, Marcela Solís sonrió. Solo un poco, solo para ella. Pero sonrió. Y eso, en su vida, ya era una revolución.
Lo que Marcela nunca le dijo a nadie. El microbús la dejó en la esquina de siempre. Calle Renovación, Colonia Santa Marta, Acatitla, Iztapalapa. 2 cuadras de banquetas rotas, un puesto de tamales que ya estaba cerrando y el ladrido distante de un perro que nadie reclamaba. Marcela caminó rápido, como cada noche, con las llaves entre los dedos y la mirada al frente. La casa de su abuela era pequeña, una planta, paredes de bloc pintadas de azul que el tiempo había vuelto gris, una puerta de metal con 3 cerraduras, un patio interior con macetas de geranios que la abuela Consuelo regaba cada mañana. ¿Eres tú, mija? Soy yo, abue. Consuelo Reyes de Solís tenía 82 años, sentada en su sillón de terciopelo verde con los resortes vencidos, lentes de aumento y un chal de lana sobre los hombros. La televisión estaba encendida, pero ella no la miraba. Miraba la puerta. Siempre miraba la puerta cuando Marcela tardaba. Te calenté frijoles. Y hay tortillas. Gracias, abue. Ahorita como. Marcela se sentó en la silla de la cocina. La misma silla donde había hecho la tarea de primaria, de secundaria, de preparatoria. La misma silla donde, a los 19 años, decidió que iba a estudiar administración de empresas, aunque tuviera que hacerlo de noche, después de limpiar casas ajenas 12 horas al día. 4 años. 4 años de clases nocturnas en una universidad pública. 4 años de microbuses a las 10 de la noche, de café instantáneo a medianoche, de libros de contabilidad leídos con los ojos ardiendo. 4 años de no decirle a nadie en la casa de los Villarreal que ella, la muchacha que limpiaba sus baños, tenía un título universitario con mención honorífica. ¿Por qué no lo dijo? Porque conocía el mundo, porque sabía que en ese departamento de Polanco, un título universitario en manos de una empleada doméstica no generaba respeto, generaba incomodidad, y la incomodidad, en casas como esa, se resolvía de una sola manera, despidiendo a quien la provocaba. Marcela necesitaba el trabajo. Su abuela necesitaba las medicinas. Su madre, que vivía en Puebla con su hermana Lupita, necesitaba los 3,000 pesos que Marcela mandaba cada quincena. El título estaba guardado en un tubo de cartón, debajo de la cama, junto al cofre de madera que su abuela nunca abría. Esa noche, Marcela no pudo dormir. El mensaje de Andrés brillaba en la pantalla de su teléfono cada vez que lo desbloqueaba. Lo leyó otra vez y otra. Las palabras eran simples. Puedo ayudarte. ¿Cuántas veces en su vida alguien le había dicho eso sin esperar nada a cambio? Se giró en la cama. El colchón crujió. La abuela Consuelo roncaba suavemente en el cuarto de al lado, separado por una cortina de tela que alguna vez tuvo flores y ahora solo tenía sombras. A las 2 de la mañana Marcela tomó el teléfono y escribió: Gracias, señor Villarreal, pero no puedo aceptar. No estaría bien. Enviar. A las 2:04, la respuesta: Entiendo, pero si cambias de opinión, avísame antes de las 10. La boda es a las 5, ¿verdad? Marcela frunció el ceño. ¿Cómo sabía la hora? No se lo había dicho. Luego recordó. La había escuchado hablar con su madre, cada detalle, cada palabra desesperada. Cerró los ojos. El techo de la habitación tenía una grieta que iba de esquina a esquina, como un río seco. La conocía de memoria. La mañana llegó con olor a comal caliente y tortillas de maíz. Consuelo ya estaba en la cocina, pequeña y fuerte como un árbol viejo, moviendo los frijoles con una cuchara de madera que tenía más años que Marcela. Abue, ¿puedo preguntarte algo? Pregunta, mija. Para eso estamos los viejos, para responder lo que los jóvenes no se atreven a preguntarse solos. Marcela sonrió. Su abuela hablaba así, como si cada frase viniera de un libro que solo ella había leído. ¿Alguna vez aceptaste ayuda de alguien que no conocías bien? Consuelo dejó la cuchara.
La miró por encima de los lentes. ¿Esto es por un hombre? No. Bueno, es complicado. Mija, cuando una mujer dice es complicado, siempre es por un hombre. Se sentó frente a ella. Tu abuelo Emiliano era un desconocido cuando me ayudó a cargar el agua desde el pozo. Yo tenía 16 años, él tenía 20. Me dijo, señorita, ese cántaro pesa más que usted. Y yo le dije, pues llevo cargándolo toda la vida, así que ya me acostumbré. ¿Y qué pasó? Que lo cargó él, y siguió cargándolo 38 años, hasta que Dios se lo llevó. Silencio, el aceite crepitaba en la sartén. Un pájaro cantó afuera, en alguna de las macetas del patio. Abue, ¿y el cofre? Consuelo se tensó. Solo un segundo, solo los ojos. Pero Marcela lo notó. ¿Qué cofre? El de madera, el que está debajo de tu cama. Nunca lo abres. Pero a veces te escucho hablar con él en las noches, como si le hablaras al abuelo. Consuelo se levantó, caminó hasta la estufa, le dio la espalda. Hay cosas que se abren cuando es el momento, Marcela, no antes, no después, cuando es el momento. ¿Y cuándo es el momento? Cuando la verdad sea más fuerte que el miedo. Marcela no insistió. Conocía a su abuela. Cuando Consuelo Reyes cerraba una puerta, no había llave en el mundo que la abriera. Pero algo había cambiado en sus ojos. Algo húmedo, brillante, antiguo, como una herida que nunca terminó de cerrar. A las 9:42 de la mañana, Marcela hizo algo que no esperaba hacer. Tomó el teléfono, abrió el mensaje de Andrés y escribió: la boda es a las 5, en el Salón Los Arcos de Puebla. Si de verdad quiere ir, le mando la dirección. La respuesta llegó en 30 segundos. Paso por ti a la 1. ¿Me das tu dirección? Marcela miró la casa. Las paredes grises, la cortina remendada, los geranios de su abuela, la grieta del techo. ¿Darle su dirección? ¿La dirección real? La de Iztapalapa, no la de un punto intermedio donde pudiera fingir que vivía en otro lado. Respiró. Calle Renovación 47, Colonia Santa Marta, Acatitla, Iztapalapa. Hay un puesto de tamales en la esquina. No tiene pierde. Enviar. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las muñecas, en el cuello, en las sienes. Acababa de invitar a un hombre que vivía en un penthouse de $4 millones a recogerla en una calle donde los baches tenían más historia que los monumentos de Polanco. «Mija, ¿quieres más café?» «Sí, abue. Cargado, por favor». Se quedó mirando la pantalla. Andrés no respondió con texto. Respondió con una ubicación compartida. Un punto azul moviéndose desde Polanco hacia el sur de la ciudad. Ya venía en camino. Y entonces el teléfono sonó. No era Andrés. Era Ivonne. «Marcela, necesito que vengas hoy. Se me olvidó decirte ayer. Hay una cena esta noche y el departamento tiene que estar impecable. Te espero a las 2. Señora, hoy es mi día de descanso. Es la boda de mi hermana». Silencio. El silencio de Ivonne era peor que sus palabras. «Marcela, ¿tú crees que los días de descanso se inventaron para las empleadas domésticas? Vienes a las 2 o no vuelves el lunes. Tú decides». La línea se cortó. Marcela se quedó con el teléfono en la mano. El café de su abuela humeaba frente a ella. Los geranios se movían con el viento de la mañana. En algún lugar de la ciudad, un hombre en un auto que costaba más que toda su cuadra se dirigía hacia ella. Y en su pecho, donde guardaba el temblor que nadie veía, algo se movió. No fue un pensamiento, fue una decisión. No iba a ir al departamento de Polanco, no hoy, no más. Marcela Solís levantó su taza de café con las 2 manos. Le dio un trago largo. Miró a su abuela, que pelaba chiles en la mesa con la paciencia de quien ha pelado miles, y dijo en voz baja, casi para ella misma: «Hoy no, señora Ivonne, hoy no». Consuelo la miró. No dijo nada, pero sus labios se curvaron, apenas, en algo que podría haber sido orgullo.
Y afuera, en la calle de banquetas rotas y puestos de tamales, el motor de un Mercedes-Benz clase S de $140,000 comenzó a escucharse a lo lejos. La tormenta venía, pero esta vez Marcela no iba a correr. La boda que nadie va a olvidar. El Mercedes-Benz clase S se detuvo frente al puesto de tamales de la esquina. Don Lupe, el tamalero, dejó caer la cuchara dentro de la olla. 3 niños que jugaban fútbol en la calle dejaron de correr y se quedaron mirando el auto como si hubiera aterrizado una nave espacial en medio de Iztapalapa. Andrés bajó del auto. Traje azul marino de corte impecable, camisa blanca sin corbata, zapatos Oxford color coñac. Se quedó parado en la banqueta rota, mirando el número 47, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué hacer con las manos. Marcela abrió la puerta, y Andrés dejó de respirar. No llevaba uniforme, no llevaba delantal, no llevaba la trenza apretada de siempre. Marcela Solís llevaba un vestido color terracota que su abuela le había cosido a mano, con un escote discreto y una caída suave hasta las rodillas. El cabello suelto, negro, brillante bajo el sol. Aretes de plata que habían sido de su abuela, zapatos de tacón bajo, los únicos que tenía. No era lujo, era dignidad hecha tela. Señor Villarreal, Andrés, solo Andrés, hoy no soy tu patrón. Marcela lo miró, buscó la trampa, buscó la burla, no la encontró. Está bien, Andrés. Detrás de ella, en la puerta, la abuela Consuelo apareció con los brazos cruzados y los lentes en la punta de la nariz. Midió a Andrés de arriba a abajo con la precisión de un juez que ha visto de todo. ¿Usted es el muchacho? Sí, señora, Andrés Villarreal, mucho gusto. Ajá, ¿y a qué se dedica? Bienes raíces, señora. Ah, ¿y eso da para comer bien? Marcela cerró los ojos. Andrés, contra todo pronóstico, soltó una risa genuina. Da para comer bien, señora, se lo prometo. Más le vale, porque si mi nieta llega llorando, le juro por la Virgen de Guadalupe que lo encuentro aunque se esconda en la luna. Abuela. Cállate, Marcela, estoy negociando. Andrés extendió la mano. Consuelo la miró como si le ofrecieran un pez muerto. Luego la tomó con fuerza, la apretó 2 veces y asintió. Tiene manos frías, pero al menos no son flojas. Ándale, llévesela y tráigamela entera. Marcela besó a su abuela en la frente. Consuelo le acomodó un mechón detrás de la oreja y le susurró algo que Andrés no alcanzó a escuchar. Marcela asintió. Los ojos le brillaron. Subieron al auto. El interior olía a cuero nuevo y a madera de sándalo. Marcela pasó la mano por el asiento como quien toca algo prestado y no quiere dejar huella. ¿Nerviosa?, preguntó Andrés, arrancando el motor. Aterrada. Yo también. Ella lo miró. ¿De qué puedes tener miedo tú? De hacer algo mal. De que pienses que esto es caridad. O peor, que pienses que quiero algo a cambio. Silencio. El auto avanzó por Iztapalapa hacia la autopista México-Puebla. La ciudad fue cambiando de textura. Los puestos de garnachas dieron paso a campos abiertos y al cielo enorme del altiplano. No es caridad, dijo Marcela mirando por la ventana. Y si quisiera algo a cambio, le diría que no tiene nada que yo necesite. Andrés no respondió. Pero algo en su mandíbula se suavizó, como si una tensión que cargaba desde hacía años se hubiera aflojado 1 milímetro. El salón Los Arcos de Puebla era un jardín enorme con arcos de cantera rosa, mesas redondas con manteles blancos y un altar cubierto de rosas y alcatraces. 200 invitados, música de trío, olor a mole poblano y a pan recién horneado. Cuando Marcela entró del brazo de Andrés, el murmullo se extendió como una onda en el agua. La tía Remedios, una mujer de 68 años con un vestido morado demasiado apretado y un peinado que desafiaba la gravedad, fue la primera en reaccionar. ¡Ay, Dios mío! Marcela trajo novio, y miren nada más que novio. Tía, no es
Lupita, ven a ver, tu hermana trajo un galán de telenovela. Lupita, la novia, apareció con su vestido blanco y una corona de flores en el cabello. Abrazó a Marcela con fuerza. Le susurró al oído. ¿De dónde lo sacaste? Larga historia. ¿Es bueno? No sé, pero hoy me abrió la puerta del auto. ¡Ay, hermana! Con eso basta para empezar. La ceremonia fue sencilla y hermosa. Lupita lloró. El novio, un ingeniero llamado Tomás, también lloró. La tía Remedios lloró más que los dos juntos. Andrés observaba todo con una expresión que Marcela no le conocía. No era distancia educada, era fascinación. Como si nunca hubiera visto una boda donde la gente se abrazara de verdad, donde la comida fuera hecha por las tías, donde los niños corrieran entre las mesas sin que nadie los regañara. ¿Estás bien?, preguntó Marcela. Nunca había estado en una boda así. Así como real. La cena fue un campo de batalla. La tía Remedios interrogó a Andrés durante 40 minutos sobre su familia, su trabajo, sus intenciones, y si le gustaban los tamales de rajas o de dulce. De rajas, señora. Bien, los de dulce son para los tibios. Don Poncho, el padrino de Lupita, un señor de 74 años con bigote de ranchero, le sirvió a Andrés un tequila. A ver, muchacho, si mi comadre Consuelo te dio permiso de sacar a Marcela, es porque vio algo en ti. Y esa mujer no se equivoca, pero te advierto, Marcela no es cualquier muchacha, esa niña vale oro. ¿Me oíste? Lo oí, don Poncho. Salud. Chocaron vasos. Andrés tomó un trago y el tequila le quemó la garganta con una honestidad que el whisky de su casa jamás tendría. Fue después del brindis cuando todo cambió. Marcela estaba recogiendo vasos de la mesa, por instinto, por costumbre, cuando una mujer elegante se acercó. Vestido negro, collar de perlas. Marcela no la conocía. Disculpa, ¿tú eres Marcela Solís? Sí. ¿La conozco? No, pero yo te conozco a ti, o más bien, conozco a tu familia, a tu abuelo, Emiliano Solís. Marcela dejó los vasos en la mesa. La música seguía, los niños seguían corriendo, pero para ella, el mundo se detuvo. Conoció a mi abuelo. Mi nombre es Gabriela Montoya, soy abogada. Mi padre, el licenciado Héctor Montoya, fue socio de negocios de tu abuelo hace más de 40 años. Antes de que todo cambiara. ¿Cambiara cómo? Gabriela miró alrededor, bajó la voz. ¿Tu abuela nunca te habló de unos terrenos en Santa Fe? Santa Fe, el barrio más caro de la Ciudad de México. Torres de cristal, corporativos internacionales, departamentos de millones de dólares. No, nunca. Quizá debería, porque esos terrenos, Marcela, eran de tu familia, y la persona que se los quitó tiene un apellido que tú conoces muy bien. Gabriela sacó una tarjeta de su bolso, se la puso en la mano. Cuando estés lista, llámame. Hay cosas que tu abuelo dejó escritas, cosas que alguien se ha encargado de que nunca salgan a la luz. Marcela tomó la tarjeta. Las letras bailaban frente a sus ojos. LCDA, Gabriela Montoya Esquivel, Derecho Patrimonial y Sucesiones. Levantó la vista. Gabriela ya se alejaba entre los invitados, como si nunca hubiera estado ahí. Andrés apareció a su lado. ¿Estás bien? Te pusiste pálida. Marcela lo miró. Y por primera vez no vio al patrón. No vio al millonario. Vio a un hombre que le preguntaba si estaba bien y que de verdad quería saber la respuesta. Andrés, ¿tu familia tiene propiedades en Santa Fe? La cara de Andrés cambió. No mucho, solo los ojos. Solo un parpadeo demasiado largo. Solo un músculo en la mandíbula que se tensó como una cuerda de guitarra a punto de reventar. ¿Por qué preguntas eso? Porque creo que tú y yo tenemos que hablar. Pero no aquí. No hoy. La música seguía. Los niños seguían corriendo.
La tía Remedios bailaba cumbia con don Poncho y ninguno de los dos llevaba el ritmo. Pero entre Marcela y Andrés, en ese metro de distancia que separaba el vestido de terracota del traje azul marino, algo se había roto, o tal vez algo acababa de empezar. Y en un rincón del salón, Gabriela Montoya sacó su teléfono y marcó un número. «Papá, la encontré. Es igualita a Emiliano y no tiene idea de nada». Al otro lado de la línea, una voz vieja y cansada respondió: «Ya era hora, mija. Ya era hora. El cerco se cierra». El lunes llegó con sabor a ceniza. Marcela no fue al departamento de Polanco, no llamó, no mandó mensaje. Solo dejó que las horas pasaran mientras la tarjeta de Gabriela Montoya le quemaba el bolsillo del delantal como si fuera una brasa viva. A las 11 de la mañana, su teléfono sonó. No era Ivonne. Era la administradora del edificio Torre Lirio. «Señorita Solís, le informamos que la señora Castellanos de Villarreal ha reportado la desaparición de una pulsera Cartier Love valuada en $12,000 de su vestidor principal. Como usted fue la última persona con acceso a las áreas privadas el viernes pasado, necesitamos que se presente hoy antes de las 3 para una revisión. De lo contrario, procederemos legalmente». El aire se fue. Marcela se sentó en la silla de la cocina, la misma silla de siempre. Sus manos empezaron a temblar, pero esta vez no pudo controlarlo. No era miedo. Era la certeza de que Ivonne no iba a perdonar su desobediencia. «Mija, ¿qué tienes?». La abuela Consuelo la miraba desde la puerta de la cocina, con su chal de lana y sus lentes de aumento, pequeña como un pájaro viejo, pero con ojos que podían atravesar paredes. «La señora dice que me robé una pulsera, abue». Silencio. Consuelo no se movió. No pestañeó. Solo apretó los labios hasta que se volvieron una línea recta. «¿Y te la robaste? Abuela, por Dios. Te estoy preguntando para que tú misma te escuches decir la verdad. Dilo. No me robé nada. Jamás he tomado algo que no sea mío. Entonces no tienes nada que temer. Los mentirosos son los que tiemblan, mija. Los que dicen la verdad solo necesitan paciencia». Consuelo caminó hasta la estufa. Puso agua a calentar. Le preparó un té de manzanilla con las manos firmes de quien ha enfrentado cosas peores que una pulsera de oro blanco. «Tómatelo. Y después llama a ese muchacho». «¿A Andrés?» «No, al otro muchacho, al que todavía no conoces». Marcela frunció el ceño. La abuela no dijo más. Se sentó en su sillón de terciopelo verde y encendió la televisión como si nada hubiera pasado. Marcela no llamó a Andrés. Llamó a Gabriela Montoya. «Licenciada, soy Marcela Solís. Nos conocimos en la boda. Te estaba esperando. Necesito verla, pero no es por los terrenos. Me están acusando de un robo que no cometí». Silencio. Luego la voz de Gabriela, firme. «¿Quién te acusa?» «Ivonne Castellanos de Villarreal». Otro silencio, más largo. «Marcela, ven a mi despacho. Calle Ámsterdam 247, Condesa. Pregunta por mí en recepción y trae cualquier documento que tengas. Contrato de trabajo, recibos, lo que sea. No tengo contrato, nunca me dieron uno». Eso, Marcela, ya es un delito de su parte. Ven, ahora. El despacho de Gabriela Montoya estaba en un edificio Art Deco de la Condesa, con balcones de hierro forjado y bugambilias cayendo por la fachada. Marcela subió las escaleras con los zapatos gastados resonando en cada peldaño. Gabriela la recibió en una oficina llena de libros y expedientes. En la pared, una fotografía en blanco y negro que Marcela reconoció al instante. 2 hombres jóvenes frente a un terreno vacío, sonriendo. Uno era su abuelo Emiliano. El otro, un hombre delgado con lentes redondos. «Ese es mi padre», dijo Gabriela. «Héctor Montoya. Tu abuelo y él compraron juntos 42 hectáreas en lo que hoy es Santa Fe. Año 1978. Eran socios, amigos, hermanos de palabra. ¿Qué pasó?
Gabriela sacó una carpeta gruesa del cajón. La abrió. Copias de escrituras, cartas notariales, recortes de periódico amarillentos. En el 83, cuando el peso se devaluó, tu abuelo necesitaba dinero urgente. Tenía deudas, tu abuela estaba enferma, tu madre era una niña. Un hombre le ofreció comprar su parte de los terrenos a un precio que hoy sería ridículo. Tu abuelo, desesperado, firmó. ¿Quién fue ese hombre? Ricardo Villarreal Ochoa. El nombre cayó como una piedra en un pozo profundo. Villarreal, ¿el padre de Andrés? Su abuelo, Ricardo Villarreal, fundó el imperio inmobiliario que hoy maneja Andrés, y la forma en que obtuvo esos terrenos fue irregular. Mi padre siempre lo supo. Intentó ayudar a Emiliano, pero los Villarreal tenían abogados, jueces, contactos. Tu abuelo murió sin ver justicia. Marcela miraba las escrituras, las letras antiguas, la tinta descolorida, los sellos notariales de otra época, 42 hectáreas, Santa Fe, torres de cristal que hoy valían cientos de millones de dólares, construidas sobre la tierra que su abuelo compró con las manos callosas de un hombre que creía en la palabra empeñada. ¿Cuánto valen hoy esos terrenos? El avalúo conservador, 85 millones de dólares. Con los desarrollos encima, el valor real supera los 200 millones. Marcela cerró los ojos. No por el dinero, por la imagen de su abuelo en aquella foto, joven, sonriente, sin saber que el futuro le iba a robar todo. Licenciada, ¿por qué me busca ahora? Gabriela la miró con ojos que ya no eran de abogada. Eran de hija, porque mi padre tiene 81 años. Le diagnosticaron cáncer de pulmón hace 6 meses, y lo único que me pide cada noche es que encuentre a la nieta de Emiliano y le entregue lo que le pertenece. Dice que es la única deuda que le queda. A las 4 de la tarde, Marcela regresó a Iztapalapa con la carpeta bajo el brazo. La abuela Consuelo la esperaba en la puerta. Abue, necesito que me digas la verdad. ¿Sabías lo de los terrenos en Santa Fe? Consuelo no respondió. Caminó hasta su cuarto. Se arrodilló frente a la cama con dificultad y sacó el cofre de madera. Lo puso sobre la mesa de la cocina. Las manos le temblaban. Los geranios del patio se movían con el viento. En alguna calle cercana, un vendedor de camotes hacía sonar su silbato. Tu abuelo me hizo prometer que no abriera este cofre hasta que alguien viniera a preguntar. Alguien de afuera, alguien que supiera. ¿Y Gabriela es esa persona? No, mija, tú eres esa persona, porque tú preguntaste. Después de todos estos años, tú fuiste la que preguntó. Consuelo abrió el cofre. Un sobre amarillo sellado con cera. Una llave pequeña de bronce. Y una carta escrita a mano con letra temblorosa. Esta carta la escribió tu abuelo 3 días antes de morir. Me dijo, Consuelo, cuando llegue el momento, ella va a saber qué hacer. Marcela tomó la carta. No la abrió. La sostuvo contra el pecho como si pudiera sentir el latido de un corazón que dejó de latir antes de que ella naciera. Su teléfono vibró. Un mensaje de Andrés. Marcela, Ivonne sabe que estuvimos juntos en la boda. Lo de la pulsera es mentira. Yo la vi en su joyero esta mañana. Está fabricando esto. Ten cuidado. Otro mensaje, 30 segundos después. Y hay algo más que tengo que contarte. Sobre mi familia, sobre unos terrenos, no por teléfono. Por favor. Marcela miró la carta de su abuelo, miró el teléfono, miró a su abuela, que la observaba con ojos que habían guardado el secreto durante décadas. El cerco se cerraba, pero ya no se cerraba alrededor de Marcela, se cerraba alrededor de los Villarreal, y la carta que tenía contra el pecho era la llave. La carta que hizo llorar hasta a las paredes. Marcela no abrió la carta esa noche. Se sentó en su cama con el sobre contra el pecho y escuchó los ruidos de Iztapalapa. El camotero alejándose, los perros, una cumbia lejana en alguna fiesta de vecinos, la respiración de su abuela al otro lado de la cortina remendada,
El sobre olía a tiempo, a madera vieja, a algo que podría haber sido tabaco o podría haber sido tierra mojada. La cera del sello estaba cuarteada pero intacta. Nadie lo había abierto en más de 25 años. A las 6 de la mañana, con la primera luz entrando por la ventana, Marcela rompió el sello. La letra de su abuelo era pequeña, inclinada hacia la derecha, con esa caligrafía de hombre que aprendió a escribir en escuela rural. Algunas palabras estaban borradas por el tiempo, otras por lágrimas que ya tenían un cuarto de siglo. Marcela leyó en voz alta, despacio, como si cada palabra fuera un paso sobre hielo delgado. Ciudad de México, 14 de marzo de 1999. Consuelo de mi alma. Si alguien lee esta carta, significa que yo ya no estoy, y significa que llegó el momento que siempre supe que llegaría, aunque recé para que no fuera así. Voy a escribir la verdad, toda, porque la verdad es lo único que no se devalúa, mi vieja. Todo lo demás, el peso, las promesas, los contratos, todo se puede romper, pero la verdad, si alguien la guarda bien, sobrevive. En 1978, Héctor Montoya y yo compramos 42 hectáreas en un lugar que entonces era puro cerro y mezquite. Nadie quería esa tierra. Nosotros la compramos con todo lo que teníamos. Héctor puso la mitad. Yo puse la otra. Firmamos ante notario. Las escrituras llevan los dos nombres. En 1983, cuando todo se vino abajo, yo necesitaba dinero. Tú estabas enferma. Rosita tenía 4 años y necesitaba zapatos. Llegó un hombre, Ricardo Villarreal. Traía traje, traía abogados, traía una sonrisa que ahora sé que era de coyote. Me ofreció comprar mi parte. Me ofreció lo que entonces parecía mucho, pero que hoy sé que era nada. Firmé. No porque quisiera. Firmé porque tú necesitabas las medicinas y yo no podía verte sufrir un día más. Pero aquí viene la verdad, Consuelo. La verdad que me ha quitado el sueño durante 16 años. Yo no firmé la venta completa. Lee bien lo que voy a escribir, porque de esto depende todo. El documento que Ricardo Villarreal tiene es una cesión parcial. Yo le vendí el derecho de uso, no la propiedad. La escritura original, la que dice que la mitad de esos terrenos es mía, sigue vigente. Nunca se anuló, nunca se transfirió. El notario que la hizo, el licenciado Fuentes, dejó una copia certificada en la Notaría 38 de la Ciudad de México. La llave de bronce que está en este cofre abre la caja de seguridad número 714 del Banco Nacional, sucursal Reforma, donde hay otra copia y un dictamen pericial que prueba que la firma de la cesión total es falsa. Ricardo Villarreal falsificó un segundo documento, uno donde dice que yo le vendí todo. Eso es mentira. Yo le vendí el uso temporal por 20 años. Esos 20 años se cumplieron en 2003. Después de esa fecha, mis terrenos son míos, son tuyos, son de Rosita. Son de quien venga después. No pude pelear esto en vida. No tuve los abogados, no tuve la fuerza, no tuve el tiempo, porque este maldito cáncer me come desde adentro y ya no me quedan meses. Pero alguien va a pelear, alguien de mi sangre, alguien que tenga lo que a mí me faltó. Tiempo, fuerza y la verdad en la mano. Consuelo, perdóname por no haber sido más fuerte. Perdóname por las noches que lloraste sin que yo pudiera hacer nada. Pero no me perdones por haber firmado aquel papel, porque eso lo hice por ti, y lo volvería a hacer 1000 veces. Cuida a Rosita, cuida a quien venga después de ella, y cuando llegue el momento, abre este cofre y deja que la verdad haga lo que yo no pude. Te amo como el primer día, como el último, como todos los que hubo en medio, tu Emiliano. Marcela terminó de leer y no pudo hablar. Las lágrimas caían sobre el papel, sobre las palabras de un hombre muerto que seguía protegiendo a su familia desde el otro lado del tiempo. La abuela Consuelo estaba sentada frente a ella, inmóvil, con las manos apretadas sobre la mesa y los ojos cerrados. No lloraba.
Había pasado 25 años guardando ese llanto. Ya no le quedaban lágrimas. Le quedaba algo más duro, más resistente. Le quedaba la convicción de que su esposo había tenido razón. Abue, ya sé, mija, ya sé. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tu abuelo dijo cuando llegue el momento, y el momento no era cuando tenías 15 años y limpiabas tu primera casa, no era cuando tenías 20 y estudiabas de noche sin dormir. El momento es ahora, cuando ya sabes quién eres, cuando ya no tiemblas por dentro. Marcela miró la llave de bronce, pequeña, oxidada, con el número 714 grabado en relieve. Caja de seguridad del Banco Nacional, sucursal Reforma. Necesito ir. Necesitas ir con alguien que sepa lo que hace. Llama a la licenciada. A las 10 de la mañana, Marcela y Gabriela Montoya entraron a la sucursal Reforma del Banco Nacional. El gerente las miró con desconfianza hasta que Gabriela presentó la carta del abuelo, la llave original, el acta de defunción de Emiliano Solís, el acta de nacimiento de Rosita Solís, madre de Marcela, y la identificación de Marcela como heredera directa. La caja 714 no se había abierto en 26 años. Adentro había exactamente lo que Emiliano había escrito: una copia certificada de la escritura original, un dictamen pericial fechado en 1997, y una carpeta con 3 hojas mecanografiadas que contenían el análisis comparativo de firmas. La conclusión era devastadora. La firma de Emiliano Solís en el documento de cesión total había sido falsificada. Gabriela leyó cada documento con la precisión de un cirujano. Luego cerró la carpeta y miró a Marcela. Esto es suficiente para abrir un caso. Y no solo un caso civil. Esto es fraude documental, falsificación de firma ante notario, despojo. Y con los valores actuales de los terrenos, estamos hablando de uno de los casos de fraude inmobiliario más grandes en la historia de la Ciudad de México. ¿Y Andrés? ¿Él sabía? No lo sé, pero su abuelo Ricardo sí sabía. Y alguien en esa familia ha mantenido la mentira durante décadas. La pregunta es, ¿quién sigue protegiéndola? Marcela pensó en Ivonne, en la pulsera inventada, en las 3 cerraduras de la casa de su abuela, en las manos de su abuelo en aquella fotografía, jóvenes, fuertes, llenas de futuro. Licenciada, quiero recuperar lo que es de mi familia, pero quiero hacerlo bien, sin mentiras, sin venganza, como mi abuelo hubiera querido. Gabriela asintió. Entonces empezamos hoy, pero necesitas saber algo. En cuanto los Villarreal se enteren de que tenemos estos documentos, van a hacer todo lo posible por destruirlos. Todo. ¿Estás preparada? Marcela apretó la llave de bronce en su puño, el metal frío contra la palma, la herencia de un hombre que amó más de lo que pudo proteger. Estoy preparada. Y en ese momento, como si el universo tuviera sentido del ritmo, su teléfono sonó. Era Andrés. Marcela, necesito verte. Ivonne contrató a un investigador privado. Sabe que fuiste a ver a una abogada. Y está moviendo los contactos de mi familia para que te levanten una denuncia penal por robo agravado. Pausa. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que acabo de hablar con mi padre. Le pregunté por unos terrenos en Santa Fe. Y por primera vez en mi vida, mi padre me colgó el teléfono. El cerco seguía cerrándose, pero ahora Marcela tenía algo que ningún Villarreal esperaba. Tenía la verdad, y la verdad, como escribió su abuelo, es lo único que no se devalúa. La trampa Ivonne no perdió el tiempo. A las 48 horas de que Marcela visitó el despacho de Gabriela Montoya, 3 cosas sucedieron. La primera, un abogado de apellido Zurita, conocido en los tribunales de la Ciudad de México por defender a quien pagara más y por destruir a quien pagara menos, presentó una denuncia penal contra Marcela Solís por robo agravado en domicilio particular. La pulsera Cartier Love, de $12,000.
una pieza que Yvonne había escondido en el fondo de una bolsa Birkin dentro de su vestidor, esperando el momento exacto para convertirla en un arma. La segunda, el licenciado Zurita contactó a la Notaría 38 de la Ciudad de México, la misma donde el abuelo Emiliano había dejado una copia certificada de la escritura original. Pidió una revisión de archivos históricos por encargo de la familia Villarreal. El notario titular, un hombre joven que acababa de heredar el cargo de su padre, no vio razón para negarse. Los Villarreal eran clientes importantes. La tercera, Yvonne mandó un mensaje a Andrés, corto, preciso, venenoso. Tu empleadita está intentando extorsionarnos con unos papeles viejos. Tu abuelo ya arregló esto hace años. Si no la detienes tú, la detengo yo. Y sabes que yo no juego limpio, mi amor. Andrés leyó el mensaje sentado en su estudio del penthouse de Polanco. El reloj Audemars Piguet marcaba las 9 de la noche. La ciudad brillaba al otro lado de los ventanales como una joya enorme e indiferente. Leyó el mensaje 3 veces. Luego hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su padre. «Papá, necesito que me digas la verdad sobre los terrenos de Santa Fe». «Andrés, ya hablamos de esto». No hablamos. Tú me colgaste el teléfono. Ahora necesito respuestas». Silencio. La respiración de su padre al otro lado de la línea, pesada, vieja. «Tu abuelo compró esos terrenos legalmente. Hay escrituras, hay documentos. Fin de la historia». ¿Y Emiliano Solís? El silencio fue distinto. Fue el silencio de un hombre que reconoce un nombre que debería haber olvidado. «No sé de quién me hablas». «Papá, tengo una foto de tu padre con Emiliano Solís parados frente a esos terrenos en el 78. Los dos, juntos, como socios. ¿Me vas a decir que no sabes de quién te hablo? Andrés, escúchame bien. Lo que tu abuelo hizo o dejó de hacer no es asunto tuyo. Esos terrenos son la base de todo lo que tenemos. De tu departamento, de tus autos, de tu vida entera. Si una muchacha con delirios de grandeza quiere inventar una historia, que la invente. Pero tú no vas a ayudarla, ¿me oíste? Me oí a mí mismo, papá, y no me gustó lo que escuché. Colgó. Se quedó mirando la ciudad. Los edificios de Santa Fe brillaban a lo lejos, como dientes de cristal clavados en la tierra. Tierra que quizá, probablemente, casi con certeza, no le pertenecía a su familia. Mientras tanto, en Iztapalapa, la abuela Consuelo hacía algo que no había hecho en 25 años. Estaba cocinando mole, no cualquier mole. El mole de su madre, el de Oaxaca, el que llevaba más de 30 ingredientes y tardaba 2 días en prepararse. El que solo hacía cuando algo importante estaba por suceder. «Abue, ¿para qué tanto mole? Porque mañana viene gente, mija». «¿Qué gente?» «Gente que necesita comer bien para pensar bien. Tu licenciada, el muchacho de las manos frías, y alguien más que todavía no llega». Marcela ya no cuestionaba la intuición de su abuela. Consuelo Reyes tenía la habilidad de saber las cosas antes de que pasaran, como si el tiempo le susurrara al oído por las noches. A las 7 de la mañana del día siguiente, Gabriela Montoya llegó a la casa de Iztapalapa con una carpeta nueva y la cara tensa. Alguien fue a la Notaría 38 preguntando por los archivos de tu abuelo. Un abogado de apellido Zurita. El estómago de Marcela se contrajo. ¿Los encontró? No, porque yo fui primero. Hace 3 días saqué copias certificadas de todo y las dejé en mi caja fuerte personal. Los originales siguen en la notaría, pero ahora están protegidos con una orden de no extracción que tramité de emergencia. Marcela soltó el aire que no sabía que estaba sosteniendo. «Pero hay más», continuó Gabriela. «Zurita también presentó la denuncia por robo. Tienes una citación para declarar el viernes. ¿Y qué hago?» «Vas, declaras la verdad. Y cuando el Ministerio Público te pregunte si robaste una pulsera, le dices que no, que nunca tuviste contrato laboral.
y que la señora Castellanos tiene un historial de maltrato hacia sus empleadas que podemos documentar. ¿Cómo lo documentas? Gabriela sonrió por primera vez. Porque no eres la primera, Marcela. Yvonne ha despedido a 11 empleadas domésticas en los últimos 6 años. 3 de ellas presentaron quejas por maltrato laboral ante la Procuraduría. Ninguna llegó a juicio porque Zurita las intimidó, pero yo ya las encontré, y están dispuestas a hablar. La puerta de la calle sonó. Consuelo fue a abrir con su delantal de mole y sus chanclas de plástico. En la puerta estaba Andrés Villarreal, traje gris, ojeras, sin reloj. Por primera vez desde que Marcela lo conocía, parecía un hombre común, un hombre cansado. «Buenos días, señora Consuelo». «Buenos días, muchacho. Pásale. Hay mole». Andrés entró. Miró a Gabriela. Miró a Marcela. Y luego de su portafolio de cuero italiano sacó un folder. «Esto es lo que encontré anoche en la caja fuerte de mi padre. Estaba en el fondo, debajo de documentos de los años 80. Gabriela abrió el folder. Leyó. Su cara cambió. «¿Sabes lo que es esto, Andrés?» «Sí. Es el documento original donde mi abuelo le compró a Emiliano Solís la cesión de uso temporal por 20 años, no la propiedad, el uso, tal como dijo la carta del abuelo de Marcela». Silencio en la cocina. El mole burbujeaba en la olla, los geranios del patio se mecían, un gorrión se posó en el marco de la ventana. «Pero hay algo más», dijo Andrés, y su voz se quebró apenas, como una rama delgada bajo demasiado peso. Debajo de ese documento había otro, uno que yo no conocía, una orden interna de la constructora de mi abuelo, fechada en 2004, un año después de que expirara la cesión temporal. La orden dice textualmente: proceder con el desarrollo del complejo Santa Fe Towers sobre los predios Solís Montoya, ignorar cualquier reclamación sobre titularidad original. Gabriela cerró la carpeta, sus ojos brillaban. Esto no es negligencia, esto es dolo. Sabían que los terrenos no eran suyos y construyeron de todas formas. Andrés asintió. Mi abuelo sabía, mi padre sabe. Y si me preguntas si yo sabía, la respuesta es no. Pero ahora sí sé. Y no puedo vivir con esto. Marcela lo miró. Ahí estaba el heredero del Imperio Villarreal, sentado en una silla de plástico en una cocina de Iztapalapa, rodeado de olor a mole y geranios, diciendo la verdad aunque la verdad le costara todo. Consuelo sirvió 4 platos: mole negro con pollo, arroz rojo, tortillas hechas a mano. Primero comen, después pelean. Los 4 comieron en silencio. El mole sabía a chocolate, a chile, a tiempo, a justicia que llega tarde pero que llega. Después, Gabriela extendió todos los documentos sobre la mesa de la cocina. Las escrituras originales, la carta de Emiliano, el dictamen pericial, la cesión temporal, la orden interna de la constructora. Un mapa completo de 40 años de mentiras. Marcela, con esto tenemos un caso que no pueden detener. Pero necesitas saber que cuando esto salga a la luz, la vida de todos en esta mesa va a cambiar. Marcela miró a su abuela. Consuelo asintió una sola vez. Firme, sin miedo, miró a Andrés. Él sostuvo su mirada, no desvió los ojos. Entonces, que cambie, dijo Marcela. Y Consuelo, desde la cabecera de la mesa, levantó su vaso de agua de Jamaica y dijo con la voz más clara que le habían escuchado en años: por Emiliano, que por fin va a descansar. Los 4 brindaron. Con agua de Jamaica, en vasos de plástico, en una cocina de Iztapalapa. Pero fue el brindis más poderoso que cualquiera de ellos recordaría en su vida. El juicio que empezó antes del juicio. El viernes llegó con lluvia. Marcela caminó hacia la Fiscalía General con los zapatos mojados y la carpeta de documentos protegida dentro de una bolsa de plástico del mercado. Gabriela la esperaba en la entrada, con paraguas negro y traje sastre azul,
como una guerrera vestida de abogada. ¿Lista? No, pero aquí estoy. Eso es suficiente. La sala de declaraciones era un cuarto gris con una mesa de metal, 2 sillas y una grabadora vieja. El Ministerio Público, un hombre de 50 y tantos con bigote canoso y cara de haber visto demasiado, las recibió sin levantarse. Señorita Solís, está aquí por la denuncia interpuesta por la señora Ivonne Castellanos de Villarreal por el delito de robo agravado en domicilio particular. ¿Tiene algo que declarar? Sí, señor. No robé nada. Jamás en 3 años de trabajo tomé un solo objeto de esa casa que no fuera mío. Además, nunca tuve contrato laboral, nunca recibí seguro social, nunca me pagaron aguinaldo ni vacaciones. La señora Castellanos me pagaba en efectivo, sin recibo, y me amenazaba con despedirme si exigía mis derechos. El Ministerio Público levantó la ceja, miró a Gabriela. Usted es la representante legal. Licenciada Gabriela Montoya Esquivel, Derecho Patrimonial y Laboral. Y además de negar la acusación, presento una contradenuncia por violaciones graves a la Ley Federal del Trabajo, intimidación laboral y, si me permite, señor fiscal, una denuncia adicional por simulación de delito. ¿Simulación? La pulsera nunca fue robada. Tenemos un testigo directo que puede declarar que vio la pulsera en el joyero de la señora Castellanos la mañana posterior al supuesto robo. Ese testigo es Andrés Villarreal, esposo de la denunciante. El Ministerio Público dejó la pluma sobre la mesa. Se reclinó en la silla. ¿El esposo de la denunciante va a testificar en contra de ella? Sí, señor. Y no solo eso. El señor Villarreal tiene información adicional sobre un caso de fraude documental que involucra a su propia familia, pero eso corresponde a otra denuncia que presentaremos la próxima semana. El fiscal los miró a las 2. Luego miró los documentos que Gabriela puso sobre la mesa. Luego se pasó la mano por el bigote con la expresión de un hombre que sabe que su viernes tranquilo acaba de complicarse. Muy bien, procedan. La declaración duró 3 horas. Marcela habló con calma, con precisión, sin llorar. Contó cada día de trabajo en aquel penthouse de Polanco, los horarios, las humillaciones, las frases de Ivonne que se le habían grabado en la piel como cicatrices invisibles. Gente como tú no consigue novio. Si arruinas una fibra, la pagas con tu vida entera. Los días de descanso no se inventaron para las empleadas domésticas. El Ministerio Público tomó nota de todo. Cuando Marcela terminó, levantó la vista y dijo algo que ella no esperaba. Señorita Solís, vamos a investigar ambas denuncias, la de ella contra usted y la de usted contra ella, pero le advierto algo. Si lo que dice es cierto, lo de la pulsera se cae solo, y lo que queda debajo es mucho más grande. Marcela asintió. Al salir de la fiscalía, la lluvia había parado. El sol de la tarde rompía entre las nubes sobre la Ciudad de México, pintando los charcos de dorado. Gabriela caminó junto a ella en silencio hasta llegar al auto. Lo hiciste bien, Marcela, muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora viene lo difícil. El lunes presento la denuncia formal por fraude documental y despojo contra el patrimonio Villarreal, y cuando eso pase, se va a armar un escándalo que va a llegar a todos los periódicos. ¿Está segura de que las pruebas son suficientes? Tenemos la escritura original, la cesión temporal, que prueba que solo vendió el uso, el dictamen pericial de la firma falsa, la orden interna de la constructora que admite que sabían, y el testimonio de Andrés. Marcela, con la mitad de esto ya ganaríamos. Tenemos el doble. Esa noche, Marcela fue a ver al licenciado Héctor Montoya. Vivía en un departamento pequeño de la colonia Narvarte, lleno de libros y diplomas amarillentos. Un hombre de 81 años, delgado como un junco seco, con los mismos lentes redondos de la fotografía, pero con los ojos cansados de medio siglo de batallas legales.
Estaba sentado en un sillón junto a la ventana, con una manguera de oxígeno en la nariz y una cobija sobre las piernas. Cuando Marcela entró, la miró como si estuviera viendo un fantasma. «Eres igualita a él, igualita a Emiliano. ¿Lo extraña?» «Todos los días, mija. Todos los días desde que se fue». Héctor le pidió que se sentara. Le tomó la mano. Sus dedos eran fríos, huesudos, pero apretaban con una fuerza que no correspondía a su cuerpo. «Tu abuelo era el hombre más honesto que conocí en mi vida. En este país eso es casi un defecto. La gente honesta no sobrevive aquí, Marcela. La gente honesta pierde terrenos, pierde dinero, pierde la salud luchando contra los que tienen poder. Pero tu abuelo hizo algo que ninguno de ellos pudo hacer». «¿Qué hizo?» «Dejó la verdad escrita. La puso en un cofre y confió en que alguien la encontraría. ¿Sabes cuánta fe se necesita para eso, para dejar tu herencia en manos del futuro?» Marcela apretó la mano del viejo. «Licenciado, ¿usted sabía que la firma era falsa?» «Lo sospechaba, pero nunca pude probarlo. No tenía los recursos. Los Villarreal tenían a los mejores abogados, a los notarios comprados, a los jueces invitados a sus cenas. Yo era un abogado de colonia. Tu abuelo era un hombre de pueblo. Contra un imperio así, no teníamos nada. Ahora sí tenemos». Héctor la miró, los ojos se le llenaron de agua. «Gabriela me dice que tienes todo. La carta, la llave, los originales, la orden interna. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Y el muchacho? ¿El nieto de Ricardo?» «Andrés va a testificar a nuestro favor». Una lágrima cayó por la mejilla arrugada de Héctor Montoya. No se la limpió. La dejó caer sobre la cobija como si fuera algo sagrado. «Emiliano, viejo amigo, ¿estás oyendo esto?» Silencio. El ruido del concentrador de oxígeno, un reloj de pared que marcaba las 8 con un tic-tac antiguo. «Marcela, quiero pedirte un favor. El que sea. Cuando vayas al juicio, cuando presentes las pruebas, cuando la verdad salga a la luz frente a todos, lleva la carta de tu abuelo, léela en voz alta, que todos escuchen las palabras de Emiliano Solís, que sepan quién era, que sepan que existió un hombre que prefirió morir pobre antes que vivir mintiendo. Se lo prometo». Héctor asintió, cerró los ojos, apretó la mano de Marcela una última vez. «Entonces ya puedo estar tranquilo». Gabriela acompañó a Marcela hasta la puerta. En el pasillo, lejos de su padre, le dijo en voz baja: «Los médicos dicen que le quedan semanas, 3, quizá 4. Necesitamos que el caso avance rápido, no solo por justicia, porque mi padre necesita ver que la promesa se cumplió antes de irse». Marcela asintió. No pudo hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de 40 años de injusticia. Afuera, la Ciudad de México respiraba su caos de siempre. Claxones, vendedores, música, millones de vidas cruzándose sin saber que una de ellas estaba a punto de cambiarlo todo. Marcela sacó su teléfono y le escribió a Andrés: «El lunes se presenta la denuncia. Ya no hay vuelta atrás». La respuesta llegó en segundos. «Lo sé. Ivonne acaba de vaciar la caja fuerte de mi padre. Se llevó documentos, pero no encontró lo que buscaba, porque lo que buscaba ya lo tienes tú». Marcela guardó el teléfono. Miró el cielo nocturno de la ciudad, contaminado de luz, sin estrellas, pero ella no necesitaba estrellas. Tenía la carta de su abuelo, tenía la llave, tenía la verdad, y el lunes el mundo iba a escucharla. El juicio. El juzgado 32º de lo civil en la Ciudad de México olía a madera vieja y a café recalentado. Las bancas de roble crujían cada vez que alguien se sentaba. Las ventanas altas dejaban entrar una luz polvorienta que caía sobre el estrado, como si hasta el sol quisiera ver lo que estaba a punto de pasar. Marcela llegó a las 8 de la mañana. Vestido negro sencillo, el cabello recogido en una trenza. En las manos,
la carpeta con los documentos originales y, dentro de un sobre aparte, la carta de su abuelo Emiliano. No llevaba joyas, no llevaba maquillaje. Llevaba la cara limpia de una mujer que no tenía nada que esconder. Gabriela Montoya la esperaba en el pasillo con 2 carpetas más, un maletín de expedientes y la expresión concentrada de un cirujano antes de entrar al quirófano. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera a punto de saltar de un avión. Perfecto. Eso significa que estás viva. Vamos. La sala se fue llenando. Periodistas de 3 diarios nacionales, 2 camarógrafos de televisión, un blogger jurídico que transmitía en vivo. La noticia había corrido. La familia Villarreal, una de las dinastías inmobiliarias más poderosas de México, estaba siendo demandada por la nieta de un hombre al que le habían robado la tierra. Del lado contrario, el licenciado Zurita ocupó su lugar con 3 abogados asistentes y un portafolio de piel negra. Detrás de él, Ivonne Castellanos entró con vestido blanco, tacones altos y expresión de piedra. El padre de Andrés, don Gerardo Villarreal, no asistió. Mandó a sus abogados. Mandó su dinero, pero no mandó su cara. Andrés sí estaba, sentado en la tercera fila, solo, con traje oscuro y sin reloj. Cuando Marcela pasó frente a él, sus miradas se cruzaron. Él asintió una vez. Ella siguió caminando. La jueza entró. Magistrada Patricia Guerrero Domínguez, 62 años, cabello gris recogido, anteojos de pasta negra, fama de incorruptible en un sistema donde esa fama era casi un milagro. Se abre la audiencia del caso Solís Montoya contra Grupo Inmobiliario Villarreal. Tiene la palabra la parte demandante. Gabriela se puso de pie. Señora magistrada, representamos a Marcela Solís Reyes, nieta y heredera legítima de Emiliano Solís Vargas, copropietario original de 42 hectáreas en la zona hoy conocida como Santa Fe. Mi representada reclama la restitución de los derechos de propiedad que fueron despojados mediante fraude documental, falsificación de firma y abuso de poder económico por parte de la familia Villarreal, específicamente por el señor Ricardo Villarreal Ochoa, abuelo del actual director del grupo inmobiliario. Zurita se levantó antes de que Gabriela terminara. «Objeción, señoría». La parte demandante pretende reabrir transacciones legales que fueron debidamente registradas hace más de 40 años. Existe prescripción, existe cosa juzgada. Esto es un intento de extorsión disfrazado de justicia. La magistrada lo miró por encima de los anteojos. Licenciado Zurita, las objeciones se presentan en el momento procesal adecuado. Siéntese. Continúe, licenciada Montoya. Gabriela presentó las pruebas una por una, con calma, con la precisión de quien ha esperado este momento toda su vida. Primera prueba, la escritura original de 1978, con los nombres de Emiliano Solís y Héctor Montoya como copropietarios. Sellos notariales, firmas verificadas, registro público. Segunda prueba, el documento de cesión temporal firmado por Emiliano Solís en 1983, donde vendía exclusivamente el derecho de uso por 20 años, no la propiedad, el uso. Tercera prueba, el dictamen pericial de 1997, realizado por un perito grafólogo certificado que demostraba que la firma de Emiliano Solís en el supuesto documento de cesión total era falsa. Cuarta prueba, la orden interna de la constructora Villarreal, fechada en 2004, un año después de que expirara la cesión temporal, donde se instruía textualmente proceder con el desarrollo, ignorando cualquier reclamación sobre titularidad original. Quinta prueba, el testimonio de Andrés Villarreal, quien encontró los documentos en la caja fuerte de su padre y los entregó voluntariamente. La sala entera contuvo la respiración cuando Andrés subió al estrado. Zurita intentó objetar.
La magistrada lo silenció con una mirada. «Señor Villarreal, ¿puede confirmar la autenticidad de estos documentos?» «Sí, señoría. Los encontré en la caja fuerte personal de mi padre, Gerardo Villarreal, en su residencia de Lomas de Chapultepec. Los saqué, los copié y los entregué a la licenciada Montoya de manera voluntaria». «¿Entregó usted documentos de su propia familia a la parte contraria?» «Entregué la verdad a quien le pertenece. Mi abuelo despojó a la familia Solís de sus terrenos mediante engaño. Mi padre lo supo y lo ocultó. Yo no estoy dispuesto a heredar esa mentira». Ivonne se levantó de su asiento. «Esto es una traición. Andrés, estás destruyendo a tu propia familia». La magistrada golpeó el escritorio. «Señora, siéntese o será retirada de la sala». Ivonne se sentó, pero sus ojos lanzaban fuego. Un fuego que Marcela conocía bien, el fuego de quien sabe que está perdiendo y no sabe perder. Entonces Gabriela miró a Marcela y asintió. Era el momento. Marcela se puso de pie. Caminó hasta el estrado con la carta de su abuelo en las manos. El papel temblaba, sus manos también, pero su voz no. «Señoría, con su permiso quisiera leer una carta escrita por mi abuelo Emiliano Solís 3 días antes de su muerte, el 14 de marzo de 1999. La magistrada asintió. Marcela abrió el sobre. La tinta descolorida, la letra inclinada, las palabras de un hombre muerto que seguía hablando. Leyó cada palabra. Desde consuelo de mi alma hasta te amo como el primer día, como el último, como todos los que hubo en medio. La sala quedó en silencio. Un silencio que no era ausencia de sonido, era presencia de verdad. Una periodista se limpió los ojos con el dorso de la mano. El blogger jurídico dejó de teclear. Uno de los pasantes de Zurita bajó la mirada. Hasta el guardia de la puerta, un hombre enorme con cara de piedra, tragó saliva, y la magistrada Patricia Guerrero, que llevaba 32 años escuchando testimonios sin mostrar emoción, se quitó los anteojos y los limpió con un pañuelo. Marcela dobló la carta, la guardó en el sobre, y volvió a su lugar sin decir una palabra más. No hacía falta. Gabriela cerró el caso. «Señoría, solicitamos la restitución plena de los derechos de propiedad sobre las 42 hectáreas originales a nombre de la familia Solís, la anulación de todos los documentos de cesión fraudulentos y la apertura de una investigación penal por fraude documental, falsificación de firma y despojo patrimonial contra los responsables». La magistrada miró los documentos. Miró a Zurita, que por primera vez en el juicio no tenía nada que decir. Miró a Marcela. «Este tribunal emitirá sentencia en 10 días hábiles. Pero antes de cerrar la sesión, quiero dejar constancia de algo. En 32 años de carrera, he visto muchas cosas en esta sala. Hoy vi a una mujer leer la carta de un hombre que murió sin justicia, y vi a otro hombre traicionar a su propia familia para que esa justicia llegara. Eso, señores, no se ve todos los días». Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Marcela salió del juzgado con las piernas temblando. La lluvia había parado. El sol de la tarde caía sobre los charcos de la calle como si alguien hubiera derramado oro líquido sobre el asfalto. Gabriela la abrazó. Fuerte, largo. «Lo logramos, Marcela, lo logramos». Y desde la tercera fila de la sala, Andrés Villarreal salió solo, sin abogados, sin guardaespaldas, sin el peso del apellido que acababa de romper. Caminó hacia Marcela. Se detuvo a un paso. «Tu abuelo estaría orgulloso». Marcela lo miró. Los ojos brillantes, la carta contra el pecho. «El tuyo no fue cruel, fue la verdad». Y Andrés, por primera vez en su vida, no tuvo nada que responder a la verdad. La justicia. 10 días. 10 días que pesaron como 10 años. Marcela siguió viviendo en Iztapalapa, siguió despertando a las 6, siguió tomando café con su abuela en la cocina, entre geranios y el olor del comal. Pero ahora el teléfono no paraba de sonar.
periodistas, noticieros, programas de radio. Todos querían hablar con la empleada doméstica que demandó al Imperio Villarreal. Ella no contestó ninguno. Gabriela se encargó de las declaraciones. Marcela se encargó de respirar. El día 8, una noticia sacudió todo. Don Gerardo Villarreal, padre de Andrés, ofreció una negociación privada, $40 millones a cambio de que Marcela retirara la demanda y firmara un acuerdo de confidencialidad. Gabriela le presentó la oferta en la cocina de Iztapalapa. La abuela Consuelo pelaba chiles en silencio. $40 millones, Marcela. Con eso tu familia no tendría que trabajar en 3 generaciones. Marcela miró a su abuela. Abue, ¿qué haría el abuelo Emiliano? Consuelo no levantó la vista de los chiles. Sus manos se movían con la memoria de 60 años de cocina. Tu abuelo no vendió su dignidad cuando le ofrecieron migajas. No la vendería ahora que le ofrecen millones. La dignidad no tiene precio, mija. Si lo tuviera, no sería dignidad. Marcela miró a Gabriela. No a la negociación, no a esconder la verdad. Mi abuelo murió queriendo que el mundo supiera. No voy a vender su silencio. Gabriela sonrió. Una sonrisa cansada, pero orgullosa. Le informo a Zurita. Al día 9, Ivonne Castellanos cometió su último error. Desesperada por la negativa de Marcela, intentó contactar directamente a la magistrada Guerrero a través de un intermediario. Le ofreció un departamento en Cancún valuado en $1.200.000 a cambio de un fallo favorable. El intermediario, un abogado joven que llevaba 2 años buscando salir del círculo de Zurita, grabó la conversación entera y la entregó a la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia se sumó al expediente esa misma tarde. Intento de soborno a funcionaria judicial, un delito que no admitía fianza. El día 10 amaneció despejado. Marcela se vistió con el mismo vestido negro del juicio. La abuela Consuelo le puso un escapulario de la Virgen de Guadalupe que había sido de Emiliano. Para que te acompañe, mija, para que sepa que llegó el día. Marcela la abrazó. Consuelo olía a mole, a jabón de Castilla, a toda una vida de resistencia silenciosa. La sala del juzgado estaba más llena que la primera vez. Los periodistas se habían multiplicado. Cámaras de 4 cadenas nacionales, corresponsales de prensa internacional. El caso Solís contra Villarreal se había convertido en algo más grande que un pleito de terrenos. Era el símbolo de todos los despojos que nunca llegaron a juicio. Marcela se sentó. Gabriela a su lado. Andrés en la tercera fila, igual que la vez anterior. Ivonne no estaba. Había sido detenida esa madrugada por intento de soborno. Zurita estaba solo, sin asistentes, sin el portafolio de piel negra, como un general que llega al campo de batalla sabiendo que ya perdió. La magistrada Guerrero entró. La sala se puso de pie. Se sentaron. Hemos analizado exhaustivamente las pruebas presentadas por ambas partes. Las escrituras originales, la sesión temporal, el dictamen pericial, la orden interna de la constructora, los testimonios y la carta de Emiliano Solís Vargas que este tribunal incorpora como prueba documental con valor testimonial. Pausa. La magistrada miró a Marcela. El tribunal determina lo siguiente. La sala enmudeció. Ni los periodistas tecleaban. Primero, se declara nulo el documento de cesión total de propiedad atribuido a Emiliano Solís Vargas, al haberse comprobado mediante peritaje grafológico que la firma fue falsificada. Segundo, se reconoce que la cesión temporal firmada en 1983 expiró en el año 2003 y que a partir de esa fecha los derechos de propiedad revertieron automáticamente a la familia Solís Montoya. Tercero, se ordena la restitución plena de los derechos de propiedad sobre las 42 hectáreas originales a favor de Marcela Solís Reyes, como heredera legítima de Emiliano Solís Vargas. Cuarto,
Se ordena la apertura de una investigación penal contra los responsables del fraude documental, la falsificación y el despojo patrimonial, incluyendo a quienes hayan mantenido el encubrimiento. Quinto, se ordena al Grupo Inmobiliario Villarreal el pago de una indemnización por uso indebido de los terrenos durante los últimos 23 años, cuyo monto será determinado por peritos valuadores, pero que este tribunal estima de manera preliminar en no menos de 120 millones de dólares. La sala estalló. Los periodistas se levantaron. Los fotógrafos dispararon. El murmullo se convirtió en un rugido contenido que la magistrada tuvo que callar con 3 golpes de mazo. Marcela no se movió, no gritó, no lloró, no levantó los brazos. Se quedó sentada con la carta de su abuelo contra el pecho, mirando un punto fijo en la pared del juzgado donde la luz de la ventana dibujaba un rectángulo perfecto de sol. Gabriela le apretó la mano. Le temblaba la voz. «Ganamos, Marcela. Ganamos». Marcela asintió, pero no dijo «ganamos». Dijo otra cosa, algo que solo Gabriela escuchó. «Llegó, abuelo. Llegó». Afuera del juzgado el caos era absoluto. Micrófonos, cámaras, preguntas gritadas. Gabriela dio una declaración breve y profesional. Marcela no habló con la prensa. Solo caminó entre los periodistas con la carpeta en las manos y el escapulario de su abuelo brillando bajo el sol. Andrés la alcanzó en la esquina. «Marcela». Ella se detuvo. «¿Estás bien?» Él no respondió de inmediato. Se veía diferente. No destruido, limpio, como si le hubieran quitado una costra que llevaba puesta desde que nació. «Mi padre me desheredó esta mañana. Ivonne está detenida. El nombre Villarreal está en todos los periódicos por las razones equivocadas y acabo de perder todo lo que tenía». Pausa. «Y me siento más libre que nunca». Marcela lo miró. El sol de mediodía caía sobre los dos. Él con su traje arrugado, ella con su vestido negro y el escapulario. «No perdiste todo, Andrés. Perdiste lo que no era tuyo». Él bajó la mirada. Cuando la levantó, sus ojos estaban rojos. «¿Puedo llevarte a casa?» «No, hoy voy en microbús, como siempre». No fue rechazo, fue identidad. Marcela caminó hacia la parada con la carta de su abuelo en el pecho, el sol en la espalda y el peso de 40 años de injusticia levantándose de sus hombros como una bandada de pájaros que por fin encuentra el cielo abierto. En Iztapalapa, la abuela Consuelo la esperaba en la puerta. No preguntó nada, solo miró los ojos de su nieta y supo. Abrazó a Marcela, fuerte, largo, con los brazos flacos y duros de una mujer que había cargado el secreto más pesado del mundo durante 25 años. «Ya, abue, ya pasó». Consuelo se separó, le tomó la cara con las 2 manos y dijo, con la voz firme: «No pasó, mija. Apenas empieza». Y tenía razón, porque la justicia no es un final, es un comienzo. 6 meses después, el terreno en Santa Fe ya no era un terreno, era una promesa cumplida. Donde antes hubo cerro y mezquite, donde después hubo torres de cristal construidas sobre mentiras, ahora había un edificio nuevo. 3 pisos, paredes blancas, ventanales amplios que dejaban entrar toda la luz del Valle de México. Un letrero de letras azules sobre la puerta principal: Centro Emiliano Solís, Escuela de Oficios y Administración para Mujeres Trabajadoras. Marcela eligió el nombre sin dudarlo. No le puso su nombre, no le puso el nombre de la familia. Le puso el nombre del hombre que compró esa tierra con las manos callosas y la perdió con el corazón roto, pero que tuvo la fe de dejar la verdad escrita en un cofre de madera para que alguien algún día la encontrara. La inauguración fue un sábado de noviembre. Cielo azul, aire frío, sol de otoño que calentaba justo lo necesario. Vinieron 200 personas, no las 200 de la boda de Lupita, con mole y cumbia.
Estas 200 eran diferentes. Mujeres trabajadoras domésticas de Iztapalapa, de Neza, de Ecatepec, de Chalco, mujeres que limpiaban casas ajenas 12 horas al día y que ahora tenían un lugar donde aprender contabilidad, administración, derecho laboral, computación. Un lugar donde nadie les iba a decir que gente como ellas no aprende idiomas, solo aprende a fregar pisos. Gabriela Montoya estaba en la primera fila, traje azul marino, sonrisa tranquila. A su lado, un asiento vacío con una fotografía enmarcada, el licenciado Héctor Montoya, con sus lentes redondos y su sonrisa de hombre bueno. Había muerto 3 semanas después del juicio. Murió en paz. Murió sabiendo que la promesa que le hizo a su amigo Emiliano se había cumplido. Gabriela puso la mano sobre la fotografía de su padre y no dijo nada. No hacía falta. La tía Remedios vino desde Puebla con una olla de tamales de rajas que alimentó a medio público. Don Poncho trajo una botella de tequila que juró era de la buena, no de esa que venden en las tiendas. Lupita y Tomás vinieron con su primer hijo, un bebé de 4 meses al que habían puesto Emiliano. ¿Otro Emiliano?, preguntó Marcela cargando al bebé. ¿Cómo le íbamos a poner? El nombre le queda, míralo. Tiene los ojos del abuelo. Marcela miró al bebé. Ojos oscuros, redondos, curiosos. Ojos que miraban el mundo como si todo fuera nuevo y bueno y posible. Tal vez lo era. Andrés llegó sin auto. Caminó desde el metro. Llevaba jeans, una camisa blanca sin planchar y zapatos que no costaban más que los de cualquier persona en esa calle. En los últimos 6 meses, su vida había cambiado de una manera que él mismo todavía no terminaba de entender. Su padre no le hablaba. Ivonne estaba enfrentando juicio por intento de soborno y simulación de delito. El grupo inmobiliario Villarreal estaba en proceso de reestructuración bajo supervisión judicial. Andrés había renunciado a su cargo de director. Había vendido el penthouse de Polanco, el Mercedes, el reloj Audemars Piguet. Con lo que le quedó después de pagar abogados e impuestos, abrió una pequeña oficina de consultoría inmobiliaria en la colonia Roma, donde asesoraba a familias de bajos recursos sobre sus derechos de propiedad. Ganaba en un mes lo que antes ganaba en una hora, y dormía mejor que nunca. Cuando entró al centro Emiliano Solís, la tía Remedios lo vio primero. «Ahí viene el muchacho, el de los tamales de rajas. Tía Remedios, ¿cómo está? Gorda y feliz, como debe ser. ¿Y tú? Te ves flaco. ¿No estás comiendo bien? Estoy aprendiendo a cocinar. Ay, Dios mío, ven, te doy tamales». Andrés comió 3 tamales de rajas parado junto a la olla de la tía Remedios, mientras don Poncho le servía tequila en un vaso de plástico. No brindaron con champán en copas de cristal. Brindaron con tequila de Puebla en vasos de mercado. Y el sabor fue infinitamente mejor. Marcela subió al pequeño estrado que habían montado en el patio del centro. Detrás de ella, la fotografía ampliada de su abuelo Emiliano y Héctor Montoya, jóvenes, parados frente al terreno vacío en 1978, sonriendo. No había preparado un discurso. No necesitaba uno. Mi abuelo Emiliano compró este terreno con todo lo que tenía. Se lo quitaron con un papel falso y una firma inventada. Murió sin ver justicia. Pero antes de irse, hizo algo que ningún ladrón puede robar. Escribió la verdad y la guardó en un cofre de madera. Confió en que alguien la encontraría. Confió en el futuro. Confió en mí, aunque yo todavía no había nacido. Se detuvo. Respiró. Este centro no es para mí. Es para todas las mujeres que limpian casas ajenas y sueñan con algo más. Para las que estudian de noche. Para las que guardan su título debajo de la cama, porque tienen miedo de que el mundo no las deje usarlo. Este es su lugar. Aquí nadie les va a decir que no pueden. Aquí se van a preparar para que nunca más nadie les quite lo que es suyo. Aplausos, gritos.
La tía Remedios llorando como siempre, don Poncho levantando su vaso, Lupita cargando al bebé Emiliano, que dormía ajeno a todo, como solo los bebés saben hacer. Y en la primera fila, la abuela Consuelo, sentada en una silla de plástico que alguien le había puesto un cojín, con su chal de lana, con sus lentes de aumento, con las manos sobre el regazo, quietas por primera vez en mucho tiempo. No aplaudía, no gritaba. Solo miraba a su nieta con una expresión que no se puede describir con palabras. Era la cara de una mujer que esperó 25 años para ver este momento, y lo estaba viendo. Después de la inauguración, cuando los tamales se acabaron y el tequila también, cuando la tía Remedios se fue en el camión de Puebla cantando rancheras y don Poncho se quedó dormido en una silla del patio, Marcela se sentó junto a su abuela en el jardín del centro. El sol se estaba poniendo sobre Santa Fe. Las torres de cristal brillaban con la última luz del día. Pero entre todas esas torres, entre todos esos millones de dólares de acero y vidrio, había un edificio blanco de 3 pisos que valía más que todos juntos. «Abue, dime, mija, ¿crees que el abuelo nos está viendo?» Consuelo miró el cielo, anaranjado, violeta, inmenso. «Tu abuelo no nos está viendo, mija. Tu abuelo nunca dejó de vernos. Estuvo en el cofre, estuvo en la carta, estuvo en la llave, estuvo en cada frijol que te cociné, en cada geranio que regué, en cada noche que recé para que llegara este día. Emiliano no se fue, solo se adelantó». Marcela recargó la cabeza en el hombro de su abuela. El chal de lana olía a mole, a jabón de Castilla, a toda una vida de amor que no necesitó lujos para ser infinito. «Te quiero, abue. Y yo a ti, mija. Y yo a ti». Se quedaron ahí, las dos, en silencio, viendo cómo el sol se escondía detrás de las torres de Santa Fe, pintando el cielo con los colores de un día que empezó con una mentira de 40 años y terminó con la verdad más sencilla del mundo, que la dignidad no se